Bien, hola, buenas tardes. Estamos en una nueva charla. Quiero pedirle disculpas tanto a los expositores como a los asistentes por este comienzo tardío. Hemos tenido una dificultad administrativa técnica y consecuentemente eso nos hizo comenzar unos 14 minutos después. Así que le pedimos disculpas y agradecemos su paciencia. Para no perder más tiempo escuchándome a mí, directamente vamos a ir con los expositores, ¿sí? Daniel Márquez, que estuvo en la exposición anterior, Walter Wagner, ¿sí? Y Agustín Zuliane, que yo le voy a pedir a ellos que después, a medida que vayan exponiendo, se vayan presentando mejor, nos cuenten qué hacen y de dónde son y a qué institución representan. Muchas gracias, cuando ustedes quieran. Bueno, Walter va a compartir la presentación. Ahí ya se Eh, debería estar viendo. Acá se ve perfecto. Bueno, Fantástico. me presento yo, después de que se presente cada uno. Soy Daniel Márquez, soy ingeniero electrónico, tengo un posgrado en docencia para profesionales. Hace ya 21 años que me dedico a la docencia y bueno, tengo la dicha de poder decir que me dedico a lo que me gusta, que es la docencia y pertenecer al mundo profesional con una empresa que se llama Den Ingeniería, que hacemos desarrollos electrónicos. Entonces, bueno, tengo esos dos perfiles, ¿no? Docente y estar en el mundo profesional, lo cual una cosa realimenta la otra. El campo profesional realimenta la docencia y la docencia también alimenta al campo profesional. Soy profesor adjunto en la carrera de Ingeniería Electrónica. Estoy en el departamento de Sistemas de Informática de la Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería de Agrimensura. Estoy en la cátedra de Sistemas Digitales 2 y Sistemas Embebidos Avanzados 2, todas correspondientes a los últimos años de la carrera. Así que bueno, mi perfil y bueno, lo que por suerte pude elegir, me pude dedicar es el mundo de los sistemas embebidos. Así que bueno, un poco el resultado de este tablero que vamos a presentar es digamos, tiene su energía puesta desde la experiencia en el mundo profesional y la experiencia en el mundo de la docencia, tratando de que esos dos mundos se hayan encontrado para, bueno, tener un recurso didáctico y preparar a los estudiantes de la mejor manera para cuando, bueno, se empiecen a desempeñar en su carrera. Bueno, tomo la palabra, si me permitís, Daniel, y avanzo ya con la introducción, no sin antes presentarme, contarles que yo también trabajo en la Facultad de Ingeniería, de Ciencias Exactas, Ingeniería de Mensura, de la Universidad Nacional de Rosario. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica, estoy a punto de recibirme, me queda entregar el proyecto final, la tesis de grado. Me desempeño ya hace casi 5 años como docente en la Facultad de Ingeniería. Actualmente soy profesor adjunto en la cátedra de informática y también formo parte del departamento de sistemas informáticos y trabajo junto a Daniel en sistemas digitales 2 y en informática aplicada. Me dedico a la docencia, digamos, ya hace algunos años, también hago algo de investigación. En el ámbito privado hago mantenimiento electrónico para distintas empresas de la zona y vinculado también con la educación. Allá hace cerca de un año me especializo en educación a distancia, me interesan mucho las temáticas de educación sincrónica y asincrónica a distancia. Y por último, este año fundé en la ciudad de Rosario un instituto de robótica educativa, así que como emprendedor desde ese costado, vinculado más con la formación para, llevando la electrónica para niños y niñas de los 4 años de edad. Pero bueno, vayamos al trabajo y ya cuando llegue la parte de Agustín también se presentará. Eh, Como decía Daniel, nosotros hoy presentamos tablero didáctico para prácticas académicas del protocolo Canvas. ¿Qué es este tablero didáctico del que vamos a hablar? Antes de llegar a hablar en sí del tablero, repasemos un poquito qué es Canvas o Canvas para todos aquellos que por ahí no estuvieron en la charla anterior de Daniel, donde presentó de manera muy extensa y completa bien el tópico Canvas o Canvas. Canvas de Controller Area Network es un estándar de comunicación desarrollado para redes de control distribuidas. Fue creado por la empresa Bosch en la década del 80 y surgió como respuesta a la complejidad que estaban tomando en ese momento
los sistemas electrónicos automotrices, ¿sí? Donde teníamos multiplicidad de dispositivos, multiplicidad ya de ECUs, multiplicidad de sensores, actuadores, y donde la red cableada y la red en sí misma presentaba grandes y serias dificultades desde el punto de vista de su implementación, desde el punto de vista de los costos, desde el punto de vista del peso, que significaba tener gran cantidad de cableado y digamos, la reparación de eso también se hacía muy, muy tediosa y compleja. Y es por eso que la firma Bosch, presenta este protocolo, que es un protocolo de comunicación basado en mensajes con el paradigma de productor-consumidor. ¿Sí? Cada nodo conectado a la red en forma de guirnalda va a producir los mensajes que deba producir y consumir aquellos mensajes que desee consumir. Pero todos van a poder ver todos los mensajes que vuelen a través de la red. Sobre esta temática vamos a ahondar mucho más a lo largo de la presentación. De hecho, Agustín va a hablar largo y tendido del tema. Pero no solo vamos a hablar de Canvas, sino el tópico central es que para la enseñanza de Canvas hemos desarrollado un tablero didáctico. Entonces, el objetivo de la presente publicación y esta exposición en sí es mostrar el recorrido que realizamos para desarrollar recursos didácticos justamente para la enseñanza, y tanto en teoría como en práctica, del protocolo Canvas. El enfoque que buscamos es darle, digamos, una simulación de ambiente de operación real a los estudiantes, obviamente miniaturizado a un tablero, a una maqueta, y elaboramos distintas estrategias metodológicas que permitan a los estudiantes de distintos trayectos, porque no solo utilizamos este tablero para prácticas en ingeniería, sino en distintos trayectos formativos, permite, digamos, tener una herramienta para estudiar el protocolo de una mirada práctica y experimental. ¿Sí? No, por ahí la abstracción que tiene en este estadio de una carrera de ingeniería o en otros trayectos formativos donde utilizamos el tablero, es muy alto el trayecto de abstracción, porque tenemos que entender de programación, de firmware, tenemos que entender de electrónica, la parte de hardware y toda la temática del protocolo en sí. Entonces, el tablero nos permite reproducir un entorno real de aplicación y sobre él poder montar clases de teoría, clases de práctica y distintos trabajos prácticos. Así que, bueno. Un poquito de eso la introducción y ahora sí le cedo la palabra a Agustín si quiere presentarse y avanzar con la presentación más extensa de Protocolo Campus. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Agustín Zuliani, también, bueno, soy estudiante ahí de la Universidad Nacional de Rosario, la FCEIA. Estoy ya finalizando, me queda el proyecto final por realizar. Bueno, un poco de lo que hago el día a día, yo estoy trabajando en la parte del sector agrícola. En particular, bueno, trabajamos mucho con esto de Cambus, con lo cual, bueno, fue una buena justificación para realizarlo también. Bueno, también soy bastante apasionado de los microcontroladores y demás cosas, con lo cual, bueno, siempre participo de congresos. Bueno, además fui también alumno de Daniel Marqués y también de Walter Wagner en el área de sistema digital y digitales 2 y embebido avanzados 2 donde, bueno, estoy realizando una inscripción con Daniel Marqués como director en embebido avanzado 2. Bueno, lo que vamos a mostrar ahora es básicamente un resumen de lo que fue la presentación anterior. Bueno, justamente sobre el protocolo Campus. Si quieres pasar a la Agustín, vos si siguiente. querés, claro, vos andá avisándome y yo voy pasando a la Dale, presentación. dale. Bueno, en primer medida lo que quería representar es que cómo se compone el bus físico justamente del protocolo CAN bus. Este bus, bueno, se compone de dos cables que están compuestos en par trenzados, donde, justo ahí lo que está marcando Walter, donde, bueno, uno es CAN H y el otro es CAN L, que representan la parte alta y la parte baja del bus. Y bueno, se puede ver que en los extremos aparecen dos resistencias de 120 ohm. Esto se hace con la intención de que justamente no se produzca reflexión de mensaje. En particular, se busca que la impedancia total del cableado, bueno, sea de 60 ohm. De ahí que, bueno, se pongan dos resistencias en paralelo de 120.
Además, se puede ver que existen diferentes dispositivos conectados al bus. Estos dispositivos son los que se denominan nodos. Y dentro de estos nodos, bueno, se pueden ver que aparecen distintos dispositivos dentro de esos nodos. En particular, vemos que si querés hacer un poquito de zoom, va a ser la siguiente, la que sigue. Es. Ahí está. Se puede ver ahí en detalle que aparece, en primer lugar, lo que es el transceiver, que es el dispositivo que justamente se encarga de la codificación y decodificación de mensajes del bus, es decir, el dispositivo que está más en relación con el bus es el transceiver. Ese transceiver se va a encargar justamente de adaptar los niveles de señales a unas señales que son lógicas de TTL, que luego se van a conectar directamente con el controlador CAM. El controlador CAN justamente, bueno, se va a encargar de la comprobación de los errores de transmisión, la recepción y transmisión de mensajes y en particular ese controlador CAN, bueno, va a ser el que esté que esté más conectado con el microcontrolador o el DSP que se va a utilizar. Estos controladores CAN, bueno, como se puede ver ahí, a veces vienen en una plaqueta externa que se conecta o a veces esos controladores CAM pueden estar propiamente integrados dentro del dispositivo que se va a utilizar. Por ejemplo, en los DCP se suelen utilizar controladores CAM ya integrados, con lo cual vos no necesitas poner uno externo. En este caso, el controlador CAM que estamos utilizando y que se va a utilizar para lo largo del tablero es el MSP2515, que es de Microchip, y el transceiver que se utiliza es el TJ1050. A veces también se puede utilizar el MSP2551, porque justamente ese de Microchip y este no, bueno, justamente como para tener la misma marca. Además de ese controlador CAM, la pregunta sería cómo se conecta cómo se envía la información ese controlador CAN hacia el microcontrolador o DSP. Bueno, para esto se utiliza el protocolo SPI, con lo cual, bueno, se va a generar una serie de intercambio de información mediante SPI con el microcontrolador. Esto es, bueno, es bastante útil ya que la mayoría de los microcontroladores hoy en día traen el protocolo SPI integrado, con lo cual, bueno, genera que cada vez se pueda utilizar más estos módulos. Además, la idea sería que básicamente cuando se reciba algún mensaje del bus, el mismo módulo CAN ya envía una interrupción al microcontrolador de forma tal que despierte a ese micro y ahí comience la lectura. Bueno, si quieres continuar. Bueno, este protocolo, el protocolo CAN bus, tiene la característica de que es un protocolo diferencial. ¿Qué quiere decir que sea diferencial? Que bueno, básicamente siempre se va a estar midiendo la diferencia de tensión que existe entre los dos cables que están conectados al bus. Estos cables van a ser justamente, como mencionamos antes, CAN H y CAN L. ¿Y qué ventajas tiene esto frente a otros protocolos de comunicación que no poseen un protocolo diferencial? Bueno, básicamente la mayor ventaja que existe es la inmunidad frente al ruido, y esto quería traer como un ejemplo qué pasaría si nosotros utilizáramos un protocolo en el cual no sea de tipo diferencial, por ejemplo el RS232. Se puede ver ahí, no sé si ya el que sigue pasa al otro diapositivo, ¿no? Sí, bueno. Pero bueno, se puede ver ahí en la imagen de la derecha que si nosotros tenemos alguna transmisión de un mensaje y sobre ese mensaje, sobre esas señales aparece un ruido que se va a contar, bueno, pueden aparecer diferentes bits, bits erróneos que van a causar que el mensaje no se pueda detectar de manera correcta. ¿Y esto por qué? Porque para poder detectar esos protocolos, para poder detectar si el valor que se va a leer, que se leyó, mejor dicho, es un 1 o un 0, bueno, tiene que pasar determinado valor de umbral.
Cuando está por encima de ese umbral se va a detectar un 1 y cuando está por debajo se va a detectar un 0. Entonces, si el ruido se acopla de tal manera que el 1 pasa a ser un 0 o el 0 pasa a ser un 1, bueno, justamente va a existir un error en la transmisión. Bueno, otra característica que tiene el protocolo CAN es justamente que la comunicación es descentralizada. ¿Qué queremos decir con esto? Es que justamente no existe un maestro que se encargue de arbitrar completamente el bus, sino que en algún momento el mismo módulo CAN se encarga de tener un sistema de arbitraje, que se va a ver en la siguiente diapositiva. Eh, entonces, como antes mencionó Walter, el protocolo CAN se basa en un concepto de productor-consumidor. ¿Qué quiere decir esto? Que esto quiere decir que va a haber un nodo el cual se va a encargar de transmitir ese mensaje, de un mensaje en particular con un ID específico. Ese nodo se va a denominar productor. El resto de los nodos van a estar escuchando ese mensaje y van a decidir si aceptar ese mensaje o rechazarlo. Esos nodos van a ser consumidores. La pregunta sería, ¿cómo sabe si tiene que aceptar un mensaje o tiene que rechazarlo? Si quiere pasar a la siguiente, la que es. Bueno, perdón, la anterior. Para poder decidir si el mensaje lo tiene que aceptar o rechazar, se va a basar en unas características que posee el controlador CAM, que van a ser las máscaras y los filtros. En particular, este MSP2515 posee dos máscaras y dos filtros, de los cuales, como se pueden ver ahí, la máscara 0 se va a corresponder con dos filtros, el filtro 0 y el filtro 1, y la máscara 1 se va a corresponder con el filtro 2, 3, 4 y 5. ¿Qué hace la máscara? Bueno, la máscara básicamente lo que va a hacer te va a permitir que pasen un determinado rango de valores de ID. Es decir, por ejemplo, si vos querés recibir una cantidad de mensajes que están entre el ID 160 y el 170, bueno, va a configurar la máscara para que pasen todos esos ID que están dentro de ese rango. Y el filtro te va a permitir eh, filtrar justamente, valga la redundancia, un ID en particular. O si no se quiere ninguno, se ponen cero y pasan todos. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo funciona básicamente esto del filtrado en este caso específico del MCP2515? Bueno, en primer lugar, el mensaje va a llegar a un buffer intermedio, que es el MAB, el que está ahí en el medio, se puede ver. Y ese mensaje, bueno, va a pasar primero por la máscara, dentro del rango que mencionamos antes, y luego va a pasar por alguno de los filtros. Si es aceptado, o sea que si el mensaje está dentro del rango y corresponde a algún filtro en particular, o el rango propiamente dicho, bueno, ese mensaje se va a cargar en el buffer. Puede ser el buffer 0 de recepción o el buffer 1. También, bueno, existen ciertas características porque uno se podría preguntar, ¿y qué pasa si yo ya cargué el buffer 0? Bueno, hay unas ciertas funcionalidades que se pueden tocar en la hoja de datos que te permiten llevar, cuando un buffer está lleno, llevar la transmisión al otro buffer. Bueno, y por último, si el mensaje no corresponde, se descarta el byte y el mensaje de recepción y bueno, sale del buffer intermedio. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, 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 les buenas quería tardes. consultar, sí, más temprano había levantado la mano, quería saber cuánto es el costo de los dispositivos que mostrabas al comienzo. El módulo, Sí, el módulo y otro dispositivo más, creo que habían. sí, Ah, ¿el módulo? sí, en realidad viene todo integrado en la misma placa. El costo aproximado es de 10.000 pesos argentinos. A veces varían, lo he visto más caro, en 15.000, 20.000, pero bueno, viste que Sí, y también depende más de la barato. situación. Sí, Ahí Ah, más barato. nosotros compramos para las cátedras de sistemas digitales 2,
4.500 o algo así. O sea Perdón, que hay que Daniel, buscar. perdón, Daniel y Un Agustín. favor, Tenemos asistentes de México, Colombia, Perú y bueno, de Latinoamérica. Si ustedes podrían en este Sí, caso pasarlo a dólares, aunque sea sí, aproximado, por favor, sí, para... dolarizar los precios, por favor. sí, sí, sí. Y Bueno, entre, perdón. eh, lógicamente que una cosa es el mercado local nuestro y tal vez el mercado local de ustedes y después, bueno, el internacional donde uno puede acceder de cualquier parte. Pero por lo menos acá en Argentina, si queremos conseguirlo de forma fácil, sin complicarnos, entre $5 y $10 lo puedes conseguir. Después, Yo si acabo no, de ver uno tiene en un dos costo. coma cinco dólares, por ejemplo, ¿Eso en dónde? en Mercado Libre. Ajá. Qué bien. Sí, incluso Sí, hay una experiencia que tenemos que sale más barato muchas veces comprar estas placas accesorias que comprar los componentes por separado y montarlo. De hecho, mucha gente compra las placas y desuelda los componentes. Se toma ese trabajo. sí, Eh, sí, eso es algo que se suele hacer, sí, tal cual. Una pregunta, ¿podría utilizarse este tipo de protocolo en vez de el uso de PLCs como alternativa? A ver, ¿voy a decir usarlo con el PLC o porque digamos el PLC tiene una función distinta? Esto es simplemente, esa placa es un controlador, o sea, resuelve cuestiones de la comunicación CAN y te agrega un transceiver para poder acceder a la capa física del protocolo de comunicación. Esto se conecta a un Ujú. microcontrolador y bueno, entre el firmware del microcontrolador que interactúa con el controlador este y el transceiver, bueno, tener un dispositivo que se puede conectar a una red CAN. El PLC cumple una función distinta, no es que lo reemplaza. Lo que sí se puede hacer es, si el protocolo tiene un puerto industrial basado en CAN, con algún protocolo específico, vos hacer ese protocolo, implementarlo en tu dispositivo y comunicarte con el PLC. Eso es una posibilidad. Pero no sé si a lo mejor entendí mal la pregunta, no sé si entendí reemplazar, pero no sé si Walter y Agustín entendieron lo mismo. Sí, me refería a que, por ejemplo, estoy trabajando en un proyecto en el que tengo que ver el monitoreo de la humedad, el monitoreo de la Sí, temperatura, inversor de giro de un motor y sí. todavía checar algunas compuertas. Y la verdad, como es parte de mi tesis, me he estado dando de topes si es que necesito mejor un PLC o un protocolo de comunicación como este. Bueno, lo que pasa es que las variables que vos estás midiendo no sé con qué las medís y digamos, a ver, depende de lo que vos midas, el PLC apunta a algo diferente, algo más enlatado, más robusto. Eh, Acá en realidad, si vos estás haciendo la medición de las variables con un microcontrolador, podés darle la conectividad CAN bus, pero todo también depende esa información hacia dónde la querés transmitir y si vos querés compatibilizar con algún otro dispositivo para esa transacción de información. Habría que ver el detalle de eso. Eh, para monitorear datos, o sea, o monitorear variables, y después con un PLC enviarlo por algún puerto de comunicación, me parece que el PLC es una opción un poco sobredimensionada. Pero bueno, siempre hay que ver las cuestiones específicas de lo que vos necesitás, ¿no? Es Sí, complicado mucho también. desde la generalidad responder algo muy puntual. Sí, también puede ser que dependa de los costos también, ¿no? O sea, usar un PLC, hoy en día un S7200, bueno, sale su buena plata, ¿no? Y bueno, usar un microcontrolador con esto que, como dijimos, está en torno a los $5, 2, o $2,5, bueno, con un micro, bueno, es mucho más económico. Depende de lo que también, la particularidad de lo que está haciendo, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Sí, principalmente era eso, porque como todo es una sola máquina, por así decirlo, la verdad no sabía cómo interpretarlo si es que tenía que pasar a un protocolo ya más alto como algún PLC. Pero muchas gracias. De nada. Bueno, por el tema justamente del lado del arbitraje, bueno,
En primer medida quería hacer una serie de paréntesis mostrando lo que es la trama de datos, comentando básicamente que, bueno, al principio se va a tener un inicio de trama, que es lo que se ve ahí, el start of frame. Luego se tiene una etapa donde justamente se llama etapa campo de arbitraje, donde va a estar el ID. Luego, bueno, se tiene la petición por retransmisión, que es la parte con el color cian. Después, bueno, se tiene una etapa de control donde que sería lo que está en amarillo, donde se tiene el DLC, que básicamente te dice la cantidad de bytes que se van a enviar después. Luego, bueno, se tiene justamente los datos propiamente dicho, que, bueno, pueden ser de 0 a 8 bytes, la cantidad máxima que es en estándar común, o si no, de 0 a 64, pero bueno, ya sería otro estándar de protocolo. Luego de eso se tiene la parte del CRC y bueno, por último ya se tiene la SK y el fin de trama. Esto básicamente, bueno, se hace a modo de comentario para que, bueno, se entienda por qué justamente está relacionado con el tema del arbitraje. Bueno, si quiere pasar, al siguiente. Entonces, como antes mencionamos, el protocolo CAN-BUS tiene un sistema de arbitraje. Y la pregunta, bueno, justamente esto se utiliza para que no se generen colisiones de mensaje. ¿Por qué? Porque pueden existir diferentes mensajes con ID completamente distintas, en las cuales, bueno, uno se pregunta cuál mensaje se va a enviar primero. ¿Y en qué se basa para poder decidir el protocolo qué mensaje se va a enviar primero? Bueno, se va a basar justamente en el campo verde que habíamos visto antes, que es el campo de arbitraje, donde se va a encontrar la ID. Aquella ID que sea más baja, justamente va a ser la que se va a transmitir primero. ¿Por qué va a pasar esto? Bueno, porque va a tener un valor lógico más chico, un valor lógico cero, en el cual, perdón, me parece que me trae un poco. Eh, Vamos, tomo sí, la palabra yo si querés, o Dani, ¿estás por dale, ahí? dale. Dale. Respecto al arbitraje, lo que está explicando Daniel, perdón, Agustín, es que a cada nodo yo le voy a asignar un, digamos, un identificador y ese identificador va a ser quien me delimite quién va a ser en mayor o menor medida el mensaje más o menos prioritario. Aquellos que tengan el identificador más bajo van a ser los mensajes de mayor prioridad. Por ejemplo, si yo dijimos que este es un protocolo muy utilizado en la industria automotriz, y si yo quiero en un automóvil, no sé, dentro de mi bus reportar cuando estoy presionando la tecla para bajar o subir las ventanillas, los vidrios de las ventanillas. Ese de pronto va a ser un mensaje mucho menos prioritario que si tengo que encender los airbags porque lamentablemente, no sé, colisioné. Entonces, de esta manera el protocolo me permite, dentro de una determinada cantidad, establecer cuáles son los mensajes más o menos prioritarios. Bien, creo que iba por ahí el tema de arbitraje, que estabas hablando, Agustín. No sé si me faltó algo. No, no, sí, sí. Vamos, Bueno, si sí, querés, por sí. ejemplo. Sí, bueno, básicamente lo que se está mostrando ahí es un ejemplo en donde tenemos tres nodos que van a estar transmitiendo a la vez y la idea sería, bueno, detectar qué nodo se va a transmitir primero. En primer medida aparece lo que es al comienzo el inicio de trama, donde vemos que todos los nodos ponen un valor lógico cero. Luego se puede ver en el momento 2 donde justo en el momento 2 el que está a la derecha, ahí en el circulito, eso. Se puede ver que mientras que el nodo 3 y el nodo 1 tienen un valor lógico cero, o sea, están en un estado dominante, el nodo 2 pone un estado recesivo, con lo cual pierde la posibilidad de arbitrar el bus. Luego, en el momento 3 se ve que el nodo 3 tiene un valor dominante, por lo que pone un cero lógico, y el nodo 1 pone un estado recesivo.
de forma tal que el nodo uno pierde la posibilidad de poder arbitrar. De esta forma se termina entendiendo que el nodo 3 va a ser el nodo que va a terminar de transmitir el mensaje completo. Una vez que termine de transmitir ese mensaje, el que sigue en correspondencia era el nodo uno y luego va a seguir el nodo 2. Bueno, y por último, la idea es ver algunas aplicaciones diversas en las que se utiliza el protocolo CAN bus. En este caso, bueno, se puede ver que se utiliza para el sector automotriz, donde, bueno, van a estar conectadas diferentes ECU que gestionan el motor, la transmisión, los frenos, el airbag, climatización y luces. Y en la parte agrícola, por ejemplo, se utiliza para el tema de los pilotos automáticos, donde también va a existir una transmisión de datos entre propiamente la ECU y el piloto y demás parámetros de los tractores, cosechadoras, máquina que se esté utilizando. Bien, eso respecto un poco a Khan en sí, a los usos. Y ahora hacemos un ratito la palabra a Daniel, que va a hablar un poquito de las estrategias metodológicas que empleamos para la enseñanza justamente de Canvas. Bueno, ¿cómo sigue el tema del tablero? La idea es dar un contexto técnico a las cuestiones específicas que vamos a mencionar después. Eh, pero bueno, el nacimiento del tablero fue estrictamente eh, para cuestiones educativas. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, la necesidad principal de tener un tablero fue en un curso de capacitación de la empresa Agronorte, que entiendo que es un concesionario John Deere, de maquinaria agrícola, y bueno, desde la Escuela de Posgrado y Educación Continua de la FCIA, vino esta petición de Agronorte para poder capacitar al personal técnico que ellos tienen trabajando actualmente haciendo diagnóstico de redes CAN en el equipamiento de maquinaria agrícola. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, una cosa es la experiencia que venimos transitando estrictamente desde lo académico en la carrera de Ingeniería Electrónica, donde el protocolo CAN-BUS lo enseñamos, pero bueno, esto nos dio un nuevo desafío porque necesitábamos dar el tema con la suficiente materialización para que a los técnicos se los pueda capacitar con cuestiones bien específicas de campo. Después lo que fue ocurriendo es que, como en todas estas cuestiones, no digo que utilizar un tablero, una maqueta, una herramienta, una simulación de un ámbito real de operación sea algo revolucionario, pero sí fue revolucionario para nuestra manera de abordar las clases. Entonces, de ahí empezó todo, empezaron a decantar un montón de ideas y un montón de potencialidades donde, bueno, al trabajar con Walter en las cátedras de Sistemas Digitales 2, Sistemas de Medio Avanzados 2, bueno, empezamos a ver esa necesidad por parte de los estudiantes de tener cosas bien tangibles. A veces en las carreras de ingeniería hay mucho pizarrón y uno, bueno, está en un lugar donde a lo mejor está en contacto con cuestiones más prácticas y se olvida que estuvo del otro lado y necesitó esas bajadas a tierra para comprender en mejor medida lo que se está estudiando. Así que bueno, el tablero en su concepción nació, como les decía, por el curso de capacitación. Entonces, disponer de ese recurso y la experiencia previa en el protocolo, que eso también fue fundamental porque tenemos la experiencia de enseñanza en la facultad y tenemos la experiencia práctica de campo, entonces eso nos permitió elaborar una herramienta con un criterio muy interesante. A ver, conectar dispositivos por CAN y que se comuniquen y que se transaccionen datos, el desafío no pasaba por ahí. La cuestión técnica de implementación, de desarrollar, era una de las aristas de esto, pero lo más importante era elaborar la herramienta con el suficiente criterio para que sea una herramienta didáctica que colabore al aprendizaje, no simplemente conectar dispositivos.
de vuelta en el curso. ¿Por qué utilizar una maqueta si de repente tenemos una maquinaria agrícola con varias redes CAN funcionando y se puede trabajar sobre eso? Pero bueno, de ahí y pensar un poquito todo eso fue que se fue ideando esto. Entonces, bueno, eso pensando un poco en el curso de capacitación, lo que nos permitió es abordar los conceptos teóricos del protocolo a los técnicos con la vasta experiencia práctica que ellos tienen. Ellos tienen una experiencia muy práctica, pero muy práctica, de cuestiones de, bueno, una línea está más, a las dos líneas en corto, tienen dispositivos que permiten capturar mensajes, pero bueno, muchas veces estaban viendo algunas cuestiones del protocolo que si bien eran herramientas de diagnóstico que les daban en la empresa, le estaba faltando un poco de contenido de teoría de cuál es el trasfondo del protocolo para comprender mejor el diagnóstico. Bueno, ahí es donde aparecimos nosotros. Pero también entendíamos que a gente que está en lo cotidiano, tan en contacto con la práctica, de repente pasar una presentación de PowerPoint y explicar conceptos teóricos no iba a ser suficiente. Entonces pudimos asistirnos en las clases con la herramienta del tablero para que visualicen en un contexto diferente de la maquinaria agrícola lo que normalmente ellos observan. Entonces pudimos trabajar o implementar en los distintos nodos diferentes funcionalidades para que se destaquen de una mirada práctica lo que nosotros pretendíamos que ellos incorporen de aspectos teóricos. Pero bueno, hablando un poco más allá del nacimiento del tablero fue ese, pero después le dimos el potencial para utilizarlo en la cátedra de Sistemas Digitales 2, donde se estudian protocolos de comunicación, entre ellos I²C, SPI, UART, el estándar RS485, RS232, bueno, USB, obviamente está en la categoría protocolo serie, pero bueno, lo que es más afín es todo lo que comenté antes. Entonces de repente empezamos a enseñar CAN, donde aparecen conceptos nuevos, como por ejemplo este paradigma de productor-consumidor, una comunicación orientada a mensajes. Eh, en la cátedra se hacen trabajos prácticos donde tienen que implementar comunicaciones multipunto con RS485. Y no teníamos a ese momento un trabajo práctico con CAM porque, a ver, una de las dificultades para enseñar la práctica son los costos. Somos parte de una universidad pública, donde obviamente el presupuesto es muy acotado y uno tiene que tratar de optimizar todo lo que es recursos para justamente, tratando de alcanzar el objetivo, maximizarlos. Entonces, bueno, el tablero apareció en un momento justo, porque cuando nosotros damos el tema de CAN, nos faltaban herramientas placas para poder hacer trabajos prácticos con los estudiantes. Y bueno, muchas veces tener algo ya implementado donde uno puede demostrar determinadas cuestiones de funcionamiento es muy, muy interesante para que justamente los objetivos del aprendizaje que uno pretende se alcancen. Entonces, lo que notamos fue que utilizar el tablero en el aula con determinadas estrategias fue muy enriquecedor porque, primero, los estudiantes, al despegarse en el horario de aula, no de laboratorio, el horario de aula del pizarrón, y ver algo bien práctico, una estructura como la maqueta montada con todos los dispositivos, generó en nuestra experiencia un foco de atención muy, muy importante. Eh, Muchísimas preguntas hubo, y bueno, cargamos en los distintos nodos funcionalidades con objetivos para que ellos pudiesen visualizar y que se vea bien desde lo práctico el contraste que hay con un protocolo, por ejemplo, basado en maestros cloud. Entonces, bueno, nos pudimos detener en un montón de cuestiones, obviamente asistiéndonos en una presentación, en algo de pizarrón, pero bueno, la herramienta práctica permitió que vean en funcionamiento eh, las cuestiones que nosotros pretendíamos que ellos tenían que prestar atención. Y a lo mejor, dando simplemente una presentación, era algo que pasaba como un comentario, pero en ese caso lo estaban viendo como funcionamiento. Esto como una segunda etapa, es decir, bueno, se incorpora al aula de ingeniería con el objetivo de bajar a tierra todo lo que uno da desde la teoría o lo conceptual. Pero bueno, uno cuando empieza a profundizar de la herramienta, cuáles son los recursos que te da, uno ya ahí se para más desde la cuestión de la docencia. Bueno, ¿qué es lo que se puede hacer con esta herramienta? Y ahí nos pusimos a pensar la cantidad de estrategias metodológicas que hay, que se pueden implementar, obviamente que necesita también el mismo docente la capacitación en utilizar esos recursos didácticos. Hoy en día está muy en auge
las estrategias de aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en competencias, eh, bueno, un montón de corrientes, aprendizaje eh, empírico o por descubrimiento. Entonces, las estrategias son muchas, el libro de la didáctica nos da un montón de herramientas, pero bueno, lo que nos fuimos encontrando que todas esas formas de abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje cuadraban muy bien con lo que nosotros, tal vez por intuición, tratamos de plasmar en el tablero. De vuelta, fue criterioso lo que fuimos haciendo. Hay veces que algunas cosas le hemos colocado, como digo, por intuición, mirá, acá tendría que estar esto y lo otro, y después cuando nos pusimos a pensar, todas las estrategias metodológicas que tenemos para enseñar eran un montón y no se quedó prácticamente nada fuera en lo que implementamos, hablando de hardware. Entonces, no tenemos delineada una estrategia metodológica para decir, bueno, si vamos a dar la clase de sistemas digitales 2 nos paramos en tal lugar, pero sí lo que notamos es que muchas veces los grupos de estudiantes de cada curso son diferentes. eh, Nosotros como profesionales de la docencia, si nos estamos en un mismo lugar todos los años para dar los temas, no siempre van a generar el mismo resultado, entonces creo que el desafío también pasa en tener las herramientas para poder generar diferentes enfoques en lo que uno quiere enseñar, siempre con el objetivo de aprender eso. Entonces, bueno, ahí están las estrategias. Hay grupos que a lo mejor eh, un aprendizaje basado por descubrimiento da un mejor resultado que uno basado en proyecto. Entonces, para no meternos en lo estrictamente de cada una de las líneas de aprendizaje, pero bueno, si hablamos de un aprendizaje basado por descubrimiento, es eh, cargar todos los nodos con una determinada funcionalidad y darles el tablero a los estudiantes para que se pongan a trabajar un poco, a lo mejor con un osciloscopio que vean las señales, pero que se pongan a descubrir un poco en el uso y en las cosas que observan cosas de la mecánica de funcionamiento de Kant y ellos mismos puedan hacer la comparación con otros protocolos que hayan estudiado y puedan trazar el contraste y las diferencias. Bueno, el aprendizaje basado en proyectos es uno de los más populares y yo creo que un poco la tendencia de la educación es que vaya por ese lado más en las carreras técnicas. Eh, Plantear proyectos donde los estudiantes tengan que implementar, tengan que desarrollar. El tablero tiene una funcionalidad determinada, pero le hemos dado de alguna manera como un puerto de expansión al bus para que los mismos estudiantes puedan conectar dispositivos extra o al mismo tiempo fabricar otro tablero que se pueda conectar con el tablero. Entonces, eso permite también que los estudiantes puedan plantear proyectos utilizando el tablero que ya está funcional y aprender de eso, de implementar, equivocarse, probar, medir, eh, lo cual empieza a dar un abanico de posibilidades para la incorporación del conocimiento y de experiencia. En particular, como decía Walter antes, el objetivo era tratar de simular un ambiente real, de tal manera que si un estudiante hizo las prácticas con nosotros, o hizo las prácticas utilizando el tablero, con el abordaje correcto, llegado el momento que vaya al campo profesional y se encuentre en una empresa, como le pasa a Agustín, que está trabajando en una empresa donde utilizan mucho el protocolo CAN, ese estudiante se encuentre con un mundo que ya de alguna manera conoce y se puede incorporar ese proceso en el trabajo de una manera más rápida. Así que en cuanto a las estrategias, se pueden mencionar muchas, eh, pero bueno, la idea no es posicionarse ahí y dar una clase didáctica, sino eh, tratar de sí dejar explícitamente comentado acá que una herramienta de esta naturaleza, sumado a las posibilidades que da el docente en el aula en cuanto a la estrategia que se posiciona con el objetivo que tiene, potencia mucho el aprendizaje de los alumnos y la experiencia, más cuando en un protocolo de comunicación como CAN se agrega paradigmas y conceptos nuevos que, bueno, simplemente una presentación de PowerPoint son difíciles de incorporar. Bueno, no sé si Daniel me cede la palabra, pero voy a continuar un poquito yo. Agustín les estuvo hablando de las cuestiones más propias técnicas de Kant y Daniel de las estrategias vinculadas a la didáctica y a la educación en sí misma.
Pero bueno, es hora de, después de tanto suspenso, de hablar en concreto qué es lo que tiene este tablero didáctico que les venimos a presentar hoy o a contar, digamos, que el camino recorrido al hacerlo. Y bueno, en concreto, y empezando desde lo que se ve, lo visual más estético, vemos que tenemos una madera, ¿sí? Donde montamos un montón de componentes electrónicos con un soporte o un pie. El pie fue pensado para que tenga la inclinación justa, para que aquellos estudiantes que estén sentados o parados viendo la clase y para que el docente que está dando la clase, digamos, en la posición tradicional, pueda mostrar este tablero. Pero más allá, digamos, de lo de la forma que tiene amplia, vemos que tenemos distintos nodos etiquetados, bien diferenciados, nodo uno, nodo 3, bueno, acá está en transparencia, pero tenemos nodo 4, nodo 5, analizador CAN, distintos nodos y una red CAN tendida en el medio que recorre todo el largo del tablero. Veamos más en esquemático la topología de la red. Vemos que tenemos un nodo uno compuesto por justamente un Arduino uno que tiene dos teclas, un transceiver y un display LCD. Tenemos ese nodo conectado a la red CAN y como decía antes Agustín, en los dos extremos tenemos terminadores de 120 ohms que son propios, digamos, o solicitados por el protocolo para evitar reflexiones. En el otro extremo tenemos un Arduino uno que contiene tres relés que comandan tres salidas, acompañado de su transceiver. Tenemos también un nodo 3 con sensores, digamos, ambientales, su transceiver, un ESP32, que es otro microcontrolador. Tenemos un nodo 5 con un Cortex M0 Plus sobre una placa de desarrollo KL46Z. Y además de eso tenemos un nodo sniffer o analizador de red. Pero veamos aún más en detalle cómo es el funcionamiento de estos nodos. Aunque todo indicaría que tendría que empezar a hablar del nodo uno, por simplicidad nos pareció, digamos, conveniente arrancar por el nodo 3, porque es el nodo más sencillo, si se quiere. Este nodo 3 está compuesto, como se ve en la imagen, por una placa de Arduino 1, que como corazón o núcleo tiene una Atmega 328, y está acompañado de un sensor de humedad y temperatura de HT11 y un LDR, que es un sensor de iluminación. Este Arduino periódicamente va midiendo la temperatura, la humedad y la iluminación y lo comunica por SPI al transreceptor CAM, hasta este modulito del que habló antes Daniel, perdón, Agustín y bueno, también Daniel cuando hablamos de la parte de costos. Y este Arduino lo que hace es, a través de SPI, delegar la comunicación de CAN al módulo. Este nodo manda mensajes de 8 bytes, aunque los tres primeros son los que se usan. En el byte 0 manda la temperatura ambiente, en el byte 1 manda la humedad relativa y en el byte 2 manda el nivel de luminosidad. En todos los casos como números enteros. Y después los otros bytes no son utilizados, son enviados como cero. Y van a ver que en otros nodos quizás no enviamos bytes con, digamos, de sobra, como en este caso del 3 al 7 inicializados en cero. Y esto lo hacemos como con fines didácticos para mostrar las diferentes opciones que se nos permiten, o incluso desde el punto de vista de la optimización de la red. Vamos a ver que esto no es estrictamente bueno, porque estamos enviando desde el byte 3 en adelante sin ninguna utilidad. Estamos, en cierto modo, aunque de una manera muy pequeña, congestionando un poco la red. Este nodo 3 es el que vemos en la tabla. Es un nodo netamente productor. Es un nodo que envía mensajes con el identificador 130, ¿sí? Sí, el 3 vinculado con el nodo 3. Y periódicamente publica mensajes en la red. Entonces vemos que es un nodo estrictamente productor de información. Después, en el nodo 2 ya incluimos otras funcionalidades. También este nodo, el corazón de este nodo es una placa de Arduino 1. También con el modulito, digamos, que se encarga de vincularlo a la red CAN a través de una comunicación en SPI. Y en este caso, este nodo 2 que lo vemos en la segunda fila de la tabla, es un nodo productor y consumidor, las dos cosas. Vemos que en este caso, como productor, este nodo envía solamente 2 bytes. Ahora vamos a ver qué es lo que envía. Pero a diferencia del caso anterior,
no manda los 8 bytes. Dice, yo necesito mandar 2 bytes, mando solamente 2 bytes, no voy a congestionar la red. Y estos son todos estos detalles por ahí técnicos, prácticos, que abren al debate en la clase, ¿sí? Que uno desde el punto de vista práctico acá puede mostrar en concreto, che, mirá, el nodo uno te está mandando 8 bytes cuando en realidad necesitaría mandar 3. Fíjate la diferencia con el nodo 2 que solamente manda la información que quiere mandar y no congestiona además la red. Y en estas cuestiones son las que no es netamente de la teoría, de una filmina, de una presentación, sino desde la práctica uno puede abordar con un tablero como este las partes más teóricas conceptuales de campo. Pero bueno, volvamos al detalle. El nodo 2 recibe mensajes, o sea, está atento a los mensajes de el nodo uno y del nodo 3. Es decir, es un nodo consumidor de dos nodos. Recibe mensajes del nodo uno que ahora vamos a ver qué es lo que hace, pero en concreto recibe los mensajes del estado de dos pulsadores. Y del nodo 3 que es el que les mostré anteriormente, recibe el estado de la temperatura, la humedad y la iluminación porcentual. Pero como les decía, este no es un nodo netamente consumidor, sino también que es productor de mensajes. Periódicamente va enviando datos con el identificador 120. Y acá vemos de vuelta lo que hablaba antes Agustín, digamos, la prioridad que van a tener estos mensajes en el bus. El nodo 2 va a ser más prioritario porque es el que en este caso está produciendo mensajes 120, que es más bajo que es 130. ¿Y qué es lo que mandan estos 2 bytes? En primer lugar, manda si está recibiendo correctamente los datos de temperatura, es decir, si periódicamente estoy recibiendo datos de temperatura del nodo 3, lo publica en el bus. ¿Y esto para qué puede ser útil? Bueno, qué sé yo, infinidad de aplicaciones. Si, si de pronto este nodo dice, che, no estoy recibiendo más los datos de temperatura, puede que el nodo 3 se haya desconectado. Y de alguna manera se empieza a generar una comunicación entre los nodos para decir, hay un nodo que dejó de estar activo, hay un nodo que hace mucho tiempo que no lo estoy escuchando. Mientras que en el segundo byte refleja si la alarma de luz ha sido activada. ¿Por qué? Porque yo les decía que este nodo recibe o escucha, consume los mensajes que son producidos por el nodo uno y el nodo 3. Si la iluminación excede un valor, se enciende una alarma sonora. Y si los pulsadores del nodo uno están presionados, uno o el otro respectivamente, se encienden a través de dos relés, dos indicadores lumínicos conectados a través de relés porque son, digamos, de indicadores que funcionan con 12 voltios. Entonces, vemos que este nodo recibe información de la red, se queda con algunos mensajes, los procesará y en función de si está presionado o no un pulsador, si se excedió algún límite de iluminación, toma acciones con su medio, activando alarmas justamente a través de relés, porque son alarmas de mayores niveles de tensión de los que puede controlar. Después, pasando ya si quieren al nodo que es, a mi gusto, el más complejo, el más completo, que es el nodo uno. Este también es un nodo productor y consumidor. Recibe mensajes o escucha mensajes del nodo 2 y del nodo 3 porque del nodo 3 está permanentemente recibiendo los datos de temperatura, humedad y luz, los procesa, ¿sí? Este nodo también tiene un modulito eh, que lo vincula a la red CAN, a través de un Arduino Uno procesa esos datos y los muestra en un display, como temperatura, humedad y luz, humedad porcentual y iluminación porcentual. Además, este nodo posee dos pulsadores, en donde uno es con enclavamiento y el otro es simplemente un pulsador, uno es una tecla con enclavamiento y el otro es un pulsador. Y esa información la publica a la red como byte 0 y byte 1 y avisa el estado lógico de los pulsadores. Además, este nodo es consumidor del nodo, el que mostré anterior, del nodo 2, porque el nodo 2 es quien le avisa si el nodo uno está publicando la temperatura y también avisa si activó la alarma sonora. Obviamente que esto son, digamos, no responde a en concreto una aplicación real, sino que simula una aplicación real en donde, por ejemplo, esto podría ser una medición de temperatura, no sé, en el motor de una maquinaria agrícola y una alerta quizás en un display que lleva el que maneja en esa cabina. Entonces,
Con todos estos ejemplos prácticos, fíjense que en las clases podemos abordar entradas digitales, salidas digitales, sensores, entradas analógicas, un montón de cuestiones más allá de la comunicación CAM. Y todo eso se va dando en las clases o en las capacitaciones. Ya llegando al final de los nodos, tenemos dos nodos más, el 4 y el 5. El 4 es un nodo que no tiene un Arduino Uno, tiene un ESP32, una plaquita de desarrollo de ESP32 con el módulo del WRUM tradicional. Y lo que hace es consumir, fíjense acá el nodo 4 consume los datos del nodo 3, los mensajes con identificador 130, y se conecta a la red Wi-Fi. Obviamente tenemos que en el firmware darle las credenciales, el nombre de la red y la contraseña. Y a través de un servidor web propio monta una página web donde reporta los datos ambientales. Muestra el valor de la temperatura y de la humedad porcentual. Esto, por ejemplo, nosotros lo mostramos y lo utilizamos mucho con casos de maquinaria agrícola que las ECUs reportan remotamente a un sistema, digamos, sistema de reporte de la compañía, donde avisan, por ejemplo, el estado general de la maquinaria, si tiene algún problema. Entonces, este SP32 busca mostrar que puedo conectarme a la red CAN y puedo enviar afuera a través de otros estándares, de otros protocolos, en este caso Wi-Fi, los resultados o las variables de mi red. Después el nodo 5 tiene un micro, un Cortex M0 Plus, M0 Plus, que está dentro de una placa de desarrollo, una KL46Z, que simplemente está publicando datos. ¿Qué datos? Bueno, en este caso muy sencillo, el estado de dos pulsadores. Y si se fijan, digamos, eh, una pequeñez de la tabla es que estos datos no son en este caso consumidos por nadie. En este caso, simplemente reporta este estado de los mensajes y no hay ningún nodo que lo esté escuchando. Pero si nosotros vemos en el analizador CAN, que ahora se los voy a mostrar, esos mensajes están en el nodo, en el bus de CAN. Entonces, por último, tenemos un analizador CAN o un sniffer de red basado en Arduino Uno, que lo que hace es tomar todos los identificadores, consumir todos los datos y mostrarlos a través de un monitor serie. De esta manera podemos ver el estado de la red y mostrarle a los estudiantes qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, uno de los nodos se desconecta, cuando variamos la frecuencia con la que enviamos mensajes a través de uno de los nodos y un montón de otras aplicaciones. De hecho, también podemos ver cada uno de los bytes transmitidos y, bueno, no sé, cómo va codificado en hexadecimal el dato, etcétera, etcétera. Y acá obviamente que la multiplicidad de herramientas, dependiendo de dónde uno use un tablero como este, se diversifican, porque de pronto en Sistemas Digitales 2, donde Daniel da las clases de teoría, de pronto nos podemos detener mucho más en cómo es el arbitraje de los mensajes, analizar a través del sniffer este de red cómo se van enviando los mensajes, cuál es más prioritario, qué contiene cada uno de los campos. Que si estamos usando el tablero en una capacitación a técnicos, quizás no nos metemos tanto en detalle en eso y simplemente queremos ver qué pasa cuando se corta un cable, cuando se pierde un terminador de red. Es decir, un tablero como este, y después vamos a hablar más en detalle a continuación, nos abre el pool digamos, como herramientas pedagógicas y didácticas, dependiendo de qué nivel nos estemos centrando en ese momento. No es que necesariamente es un tablero que es útil en ingeniería y nos corremos de ahí y no sirve para nada. No, todo lo contrario. Podemos adaptarlo a diversos usos. Así que bueno, un poquito esto es la topología de toda la red y cada uno de los nodos. Y ahora sí ya terminaría un poquito esa parte y pasaríamos a el uso de repositorios, que lo hemos utilizado bastante como recurso didáctico en el caso del tablero. Así que bueno, vuelvo a ceder la palabra y lo dejo con Bueno, Augusto. Básicamente un poco la idea del uso de repositorios se basaba en que, bueno, los alumnos tuvieran algún lugar, un sistema en este caso remoto, en donde puedan ver toda la información que, bueno, fue mencionando antes Walter, ya sean las librerías, ya sea la documentación, ya sea el código de cada uno de los programas. Entonces, bueno, básicamente el repositorio consta de todas esas cosas y el beneficio que tiene para el alumno estos repositorios justamente es que puede acceder en cualquier momento y a su vez se puede generar distintos debates en donde, bueno, quizá a un alumno se le ocurre la idea de mejorar cierta cosa en particular
que luego se puede ir agregando a futuro, o de realizar un cambio o agregar algún programa extra. Y bueno, básicamente esa era la idea para el uso de repositorios. Daniel, si... Sí, me sumo a esto. Eh, un aspecto interesante en realidad de todo este diseño e implementación del tablero es nosotros tres, como autores de la publicación, pero de alguna manera artífice de que el tablero esté en marcha, son las distintas miradas, ¿no? Yo soy docente hace muchos años, me recibí hace mucho tiempo y ya me desempeño en el ámbito profesional. Después tenemos a Walter, que está prácticamente recibido, se desempeña en el ámbito profesional y tiene experiencia en docencia. Sigue siendo estudiante, entonces nos da una mirada, a mí en particular, de algunas cuestiones que puede percibir el estudiante. Entonces, si bien fui alumno, el tiempo pasa y uno se empieza a correr de ese rol y necesita la mirada de alguien que esté en ese lugar para algunas cuestiones. Y después tenemos a Agustín, que también se está por recibir, está haciendo su desarrollo en el ámbito profesional, tiene su experiencia en docencia, pero bueno, no tanto como Walter y como yo. Entonces, ¿qué logramos de toda esa heterogeneidad de experiencias? Bueno, logramos diferentes miradas del mismo recurso. Entonces, ahí surgió este tema del tablero, cuánto puede preparar el estudiante y profesionalizar las tareas que hagamos con esto. Lógicamente, como una herramienta de hardware basada en sistemas embebidos, aparece un software. Entonces, bueno, lo primero fue trabajar con un repositorio como herramienta para el desarrollo de los diferentes programas de los nodos, pero al mismo tiempo para desarrollar drivers. El driver que está corriendo en una Temega 328 en la placa Arduino no es el mismo driver que está corriendo en la KL46 que tiene micro 32 bits. Son drivers desarrollados, uno es una librería que hemos conseguido, que es el de la placa Arduino, y el de la placa KL46 es un driver que desarrolló Agustín en una descripción justamente del tema Cambus para la materia de Sistemas Digitales 2. Entonces, era entendible que todo lo que sea hardware, software, hoy en día la mejor manera de, primero, trabajarlo de forma colaborativa es un repositorio. Lo que pasa es que ahí también se planteó la cuestión esta, que participen los estudiantes con ese recurso de una manera más activa para profesionalizar también, o profesionalizar de alguna manera sus tareas a futuro, incorporando este recurso eh, para lo que se van a encontrar en el mundo del trabajo, en una empresa. Pero bueno, no tendría mucho sentido aconsejar a los estudiantes que usen herramientas de repositorio cuando en la cátedra no se utiliza. Entonces, lo vimos muy conveniente para empezar a naturalizar su uso, y nosotros naturalizamos el uso, los estudiantes van a naturalizar también y lo van a empezar a incorporar. Más allá que es un recurso que sirve para establecer un tipo de comunicación con los estudiantes con las herramientas didácticas, en este caso el software. Pero después lo que nos fuimos dando cuenta es que dónde documentás la información del tablero para no tener en un drive, en un campus, un PDF con el esquemático o el diagrama de bloque y después en el repositorio tener. Entonces, bueno, lo que terminamos teniendo fue, o terminamos acordando, es que directamente utilizamos GitHub, pero que haya un repositorio donde esté toda la información relacionada al proyecto. ¿Qué nos estaría faltando? Bueno, si tuviésemos diseños de PCB, podríamos tranquilamente tener archivos de los PCB ahí. Bueno, tener todo centralizado. Hoy en día en el mundo profesional es habitual tener repositorio con la información de los proyectos, más y volviendo un poco a la estrategia de aprendizaje, donde está el aprendizaje, la estrategia de aprendizaje colaborativo, donde un grupo de trabajo colabora con el que tu compañero aprenda y entre ellos vayan avanzando con este tema de la producción del conocimiento. Entonces aparece el trabajo en una empresa donde es un trabajo colaborativo eh, que también está presente a la hora de desarrollar un proyecto. Y bueno, necesitas herramientas colaborativas. Entonces, la mirada que se le dio al repositorio fue comunicarnos con los estudiantes, compartir información, que empiecen a naturalizar el uso de herramientas profesionales, eh, y al mismo tiempo tratar de centralizar toda la información en este caso, el tablero, para que se encuentre en un solo lugar y sea de una forma sencilla para los estudiantes de poder acceder. Y como decía Agustín, como objetivo adicional,
si los estudiantes trabajan en proyectos sobre el tablero, que puedan usar ese mismo repositorio, compartir información, utilizar la información que está compartida ahí, clonar los repositorios, bueno, en fin, o mejorar, hacer aportes que puedan mejorar la herramienta o los recursos. Así que bueno, esto es una de las cosas que notamos, que más allá del tablero físico en sí, se empiezan a desprender un montón de otros recursos que también capacitan a los estudiantes. Bueno, respecto a los usos del tablero, acá le voy a pedir a Daniel también que me vaya complementando, pero ya estuvimos tocando bastante la temática. En qué ámbitos hemos llevado adelante, primero en dónde lo llevamos adelante por primera vez al tablero y en dónde lo usamos o lo vamos a usar? Primero, en cursos de capacitación en empresas, Daniel contaba el caso hoy del concesionario este de John Deere que este año nos convocó para capacitar a sus técnicos. En este caso, como decía Daniel, son personas con mucha trayectoria y experiencia con capacidades técnicas y muchas veces capacidades técnicas vinculadas con la mecánica, la hidráulica, la neumática, pero no así con la electrónica. Entonces, ¿cómo fue que llevamos con ello adelante las clases vinculadas al... ¿Dónde usamos el tablero en concreto? ¿O dónde les enseñamos, cómo hicimos para enseñarles CAM? Lo que íbamos haciendo en nuestras clases era presentar cada uno de los nodos por separado, pero todavía sin hablar de CAN, porque mientras enseñábamos algo de programación, algo de electrónica digamos, sistemas embebidos en sí, teníamos que al mismo tiempo capacitar en CAM. Entonces, de esa manera simulamos cada una de las EQs que puede tener una maquinaria agrícola y decíamos, bueno, de pronto dentro de la maquinaria agrícola ustedes tienen una EQ que está midiendo temperatura o midiendo alguna presión, alguna variable de su entorno. Entonces construíamos el nodo 3 sin darnos cuenta, ¿sí? Le enseñamos Arduino, le enseñamos el sensor que se utiliza, el protocolo que se puede, cómo se comunica, cómo se conecta, el hardware, el software. Perfecto. Después construíamos sin darnos cuenta el nodo uno, le enseñamos el manejo de display, el uso de bibliotecas, cómo enviar datos a un display, etcétera. Y así fuimos construyendo independientemente todos los nodos. Para llegar al final de la capacitación, donde ensamblábamos y veíamos funcionando cada uno de esos nodos que ellos mismos habían construido y comunicándose entre sí, intercambiando información. Y quizás esa temperatura que se medía en uno de los nodos ahora era reportada y tenida en cuenta por otro nodo y mostrada en un display de ese otro nodo. Entonces, bueno, ese es un posible uso. Cursos de capacitación a empresas. Como también ya Daniel habló bastante de este tema, somos docentes de Sistemas Digitales 2 y Sistemas Embebidos Avanzados 2, donde uno de los tópicos que se desarrollan es CAN. Entonces, ya no desde solamente una presentación, un PowerPoint, sino mostrando una aplicación y dando las clases de teoría basado y de práctica también basado en esta maqueta con un caso de aplicación específico. Ya obviamente sí, en el caso de ingeniería, no nos quedamos simplemente en una programación de Arduino y algo más superficial, sino nos metemos mucho más en detalle y vemos cómo es que se completan las tramas CAN con esta forma que tiene que mencionaba hoy Agustín para prevenir errores en la transmisión. Nos metemos mucho más en el caso de por qué los terminadores, cómo es el caso de la reflexión de los mensajes, para cuestiones mucho más técnicas que quizás en una capacitación más técnica no son necesarias, pero en ingeniería sí. Fíjense cómo el Eso, paralelismo, sí, sí, perdón. adelante. No, no, Adelante, no, adelante. perdón. Cómo el Eh, paralelismo que la misma herramienta nos es útil y nos permite entrar mucho más en detalle en algunas cuestiones cuando le hablamos en ingeniería y quizás quedarnos en un enfoque más técnico en algún entorno que así lo amerite. Respecto a Adelante. eso, que el ámbito universitario, la herramienta Cuánto permite profundizar. Nosotros, por ejemplo, en la materia de Sistemas Digitales 2, estudiamos protocolo de comunicación y dentro de eso estudiamos CAM. Bueno, listo, la herramienta nos da un recurso para una mejor comprensión y que los estudiantes ganen experiencia. En Sistemas Embebidos Avanzados 2, uno de los temas que se da es sistemas en tiempo real, bueno, entre ellos, sistemas operativos en tiempo real. Entonces, si bien todavía no es algo que estemos utilizando, una comunicación CAN orientada a sistema en tiempo real, sí se dio un ejemplo bien concreto este semestre dando las clases, las consultas de los estudiantes,
con todo este énfasis que ponemos en empezar a considerar la respuesta en el tiempo de los sistemas que uno desarrolla, los sistemas embebidos que uno plantea, que bueno, hasta sistemas digitales 2, si bien hay algunas cuestiones que se comentan, no nos metemos de una forma tan incisiva a que el estudiante empiece a comprender los recursos o las cuestiones que aparecen aparejadas con tiempo real. Entonces, una de las cosas que tiene Khan es que es posible mejorar la eficiencia del procesamiento o el cómputo del CPU, ya que el controlador va a dedicar, el controlador CAM va a dedicar a filtrar, por ejemplo, como decía Agustín con el filtro de máscara, qué ID llegan y qué mensajes son los que se tienen que priorizar para procesar y los que no me interesan ni siquiera pasan o son interceptados por el programa. Entonces, logro un aprovechamiento de mayor eficiencia, el CPU no va a tener que estar todo el tiempo por interrupción, están chequeando un byte por word. Entonces, bueno, en un curso de capacitación para, por ejemplo, John Deere, comentar todo esto es algo que claramente no los va a enriquecer en su tarea de diagnóstico. Entonces, comentar eso, guardarlo de ese lado, cómo una comunicación puede mejorar un sistema en tiempo real, o puede ser lo correcto para un sistema en tiempo real, pero como en una clase de ingeniería, más en una materia electiva, donde son cuestiones más avanzadas de sistemas embebidos, es clave comprender todas estas cuestiones del protocolo, porque decidir uno u otro puede hacer que sea factible la implementación de un sistema determinista en el tiempo. Entonces, bueno, acá lo que vemos es la profundidad con la que se puede usar inclusive la herramienta para ensayar sistemas en tiempo real, cosa que en otras instancias no se haría. Sí, sí, incluso, por ejemplo, en distintas instancias uno puede desarrollar distintas enunciados de trabajo, en donde en un perfil más técnico uno quizás lo asiste mucho más en el desarrollo del código, o incluso por ahí no es el objetivo que desarrollen código y uno les da el código, el firmware de alguno de los nodos, y simplemente es un trabajo más demostrativo. Y si estamos hablando de una materia de ingeniería, lógicamente el estudiante va a desarrollar todo el código, las librerías y demás para meterse mucho más adentro y entender mucho más desde el punto de vista ingenieril y fáctico de cómo implementarlo. Y bueno, yo no sé si Daniel, que tiene mucha más experiencia en colegios técnicos y secundarios, nos quiere contar un poquito más de cómo podríamos aplicar esto en colegios técnicos secundarios o superiores terciarios, que es donde él también trabaja. Si bien todavía no está utilizándose la herramienta porque esta es propiedad de la facultad y esos son los ámbitos donde las pudimos realmente utilizar y ver el resultado. Pero sin dudas que la experiencia que uno tiene en colegios secundarios y terciarios técnicos nos da la pauta de que una herramienta de esta naturaleza en principio tiene su pro y su contra. En los colegios técnicos y los terciarios se prioriza mucho el hacer. Entonces, es necesario que los estudiantes, tal vez abstraerlos demasiado, incluso con el mismo tablero, eh, puede ser un arma de doble filo. Entonces, hay que tener el criterio como docente, eh, en el nivel necesario para qué? Para que la herramienta la puedan aprovechar, para que se puedan visibilizar las cuestiones de objetivos que uno tiene, porque acá siempre es una cuestión de objetivos. A lo mejor en un colegio secundario determinado, el objetivo puede ser uno, y en otro colegio puede ser otro, a pesar de tratar la temática, por un montón de cuestiones. Y asimismo en un colegio terciario, en una institución terciaria. Entonces, lo que notamos de la herramienta es que es muy versátil porque ya comentamos, entendemos que un curso de capacitación para una empresa, para capacitar técnicos que tienen que diagnosticar, dio un resultado óptimo, y en una carrera de ingeniería también da un resultado óptimo. Entonces, las matices que están en el medio, que es un colegio secundario técnico y una institución terciaria, sin dudas que más allá de que no hayamos podido experimentar en el aula, nos da la pauta que con los objetivos intermedios se puede alcanzar un resultado satisfactorio. Entonces, la experiencia es que la herramienta que logramos es sumamente versátil y de todos los objetivos que nos fuimos planteando en cuanto a este proceso de enseñanza-aprendizaje, para un colegio secundario lo que nos interesa es que ellos está muy relacionado con lo que se pueden capacitar los técnicos en un curso de capacitación, por ejemplo, en John Deere, solamente que con un nivel un poquito más elevado para que comprendan lo conceptual y puedan implementar ellos distintas cosas. Y en un colegio o una institución terciaria, está en un camino intermedio entre la facultad y el secundario. Entonces uno puede profundizar aún más el funcionamiento, meterse en cuestiones aún más finas, eh, siempre pensando que
a una misma carrera en diferentes instituciones uno puede plantear objetivos diferentes. Eh, entonces, bueno, yo creo que lo que notamos es que la herramienta en su versatilidad, ya sea que el enfoque sea solo en el hardware, solo en el software o en ambas cuestiones, se puede implementar sin ningún tipo de problema. Perdón, me estaba muteado. Respecto a próximos pasos y mejoras dentro del tablero, tenemos muchas ideas en mente, lógicamente, digamos, eh, somos apasionados de lo que son microcontroladores, la temática, Daniel es experto en CAN y siempre estamos charlando, che, le podríamos agregar esto, podríamos tener tal funcionalidad, pero en concreto podríamos pensar, digamos, nosotros tenemos un pool de firmwares que son el nodo uno, nodo 2, nodo 3, pero podríamos pensar que darles otras funcionalidades con los mismos sensores, pensar en otras funcionalidades. Incluso podríamos pensar, o estamos pensando, desarrollar tableros similares para otros protocolos. Como decía Daniel, dentro de Sistemas Digitales 2 dictamos, se enseñan distintos protocolos de comunicación y podríamos tener tableros como este para los distintos protocolos e incluso interconectarlos. Y nosotros dejamos la posibilidad de tener el bus abierto para que, por ejemplo, se pudiera, no sé, dar como un enunciado de trabajo práctico. Bueno, toda esta información está presente en el bus. Estamos dando otro microcontrolador de otra arquitectura, lo que sea, no importa. Agarrá ese micro y diseñá un firmware que tome tal mensaje que está presente en la red o que de pronto haga algo con algún actuador que ya está presente en la red. Entonces, con mejoras casi que es infinito la posibilidad de expansión. Tenemos muchas ideas, tenemos ganas de seguir avanzando, sobre todo en trasladar el camino del recorrido a otros protocolos que no sean necesariamente CAN e incluso poder después demostrar la eficiencia o cómo varía un protocolo y otro en la misma clase con distintos tableros. No sé, Daniel, si querés complementar en algo acá, si no, yo te cedo la palabra también para la parte final que te sigue. Estabas muteado, Dani. Algo interesante para comentar eh, es la experiencia del Congreso, porque una pregunta que nos hicieron fue, vemos que hay un montón de preguntas, los cuales nos ponen muy contentos en relación a esta publicación, pero una pregunta que nos hicieron fue en relación a CanFD y bueno, cómo podríamos vincular los desafíos y demás cuestiones, lo cual en la respuesta que dimos nos hizo pensar que podemos en principio tener otro tablero con otra red CAN, interconectar, hacer una especie de redes de CAN, pero interesante el planteo que se nos hizo de CAN FD y cómo compatibilizar esos dos mundos. Y podríamos tener un tablero con CAN FD por un lado y el tablero con CAN clásico por el otro, y generar algún tipo de bridge en el medio que maneje los dos protocolos y bueno, direccionar los mensajes que se quiere mandar de un tablero al otro con los dos protocolos para, bueno, nada, ver la versatilidad y en realidad cuando uno va teniendo dominio y empieza a entender cómo es todo este mundo de las comunicaciones digitales, los límites no existen y se puede implementar. Y que básicamente cualquier solución criteriosa es buena. Uno cuando empieza a desarrollar piensa que la solución que piensa uno no, no sé, tiene que haber una mejor y bueno, creo que este tipo de preguntas que nos hacen nos ponen a nosotros también en ese lugar de desafío de cosas que podemos implementar para bueno, mejorar o contemplar otras cuestiones que no tenemos en el radar. Por eso digo que destaco esta cuestión del mismo Congreso, cómo nos empezó a abastecer o nutrir de herramientas y cosas para tener en cuenta a futuro. Y bueno, hablando un poco de las conclusiones, también va un poco de la mano. Las conclusiones van por un lado del tablero, el recorrido del tablero, el trabajo que hicimos y un poco el congreso este, que ya estamos viendo frutos en esto que decimos en la interacción con los que participan. La conclusión en cuanto al tablero es que fue concebido con un objetivo, creo que ahí se plasmó la intuición profesional, la experiencia docente y de repente nos encontramos con una herramienta que cumplía y estaba a la altura de lo que necesitaba ese primer uso que fue el curso de capacitación y de repente nos dimos cuenta que la herramienta tenía un potencial mucho más grande para lo que se fue pensada en un principio y bueno, ahí fue como
se le hicieron algunas mejoras, pero se empezó a trabajar más fuertemente para implementar en las cátedras de la facultad que estén, digamos, en línea con esto. Por ejemplo, Sistemas Digitales 2, donde soy el protocolo de comunicación, donde siempre se planteó este tema de bajar a tierra lo que se da conceptualmente para una mejor comprensión por parte de los estudiantes y asimismo para entusiasmarlos. Yo creo que el entusiasmo en el aula es fundamental y ellos al ver un hardware a ver, nosotros muchas veces del lado del docente y quienes tienen experiencia en el campo profesional naturalizamos que algo no va a sorprender al estudiante y a lo mejor el tablero ellos lo visualizan y lo que hemos notado es que tiene un asombro muy grande, una sorpresa muy grande, un atractivo muy grande. Han preguntado muchas cosas que en otros años cuando se daba acá no se preguntaban. ¿Por qué? Porque los estudiantes están motivados y ven cosas que en una presentación de PowerPoint no van a poder contemplar. Y al mismo tiempo, el potencial que se sigue dando, pensando para un colegio secundario, pensando para una institución terciaria, y el objetivo de, bueno, obviamente que la UNR es una institución pública, y este desarrollo que se hizo, nosotros nos interesa compartirlo, porque, de vuelta, no estamos diciendo bajo ninguna instancia que es algo revolucionario, pero sí una herramienta que nos dio un muy buen resultado en la didáctica y como hemos compartido el GitHub, compartir todo lo que está a nuestro alcance para quienes puedan tomarlo y utilizarlo en sus clases, mejorarlo, hasta incluso generar lazos, creo que algo muy positivo. Entonces, bueno, también esa experiencia de nuestra, compartirla, hacerla extensiva a otras instituciones, otros docentes, para que, bueno, lo que hemos avanzado lo puedan tomar y continuar. Y bueno, eso en cuanto a las conclusiones. No sé si Walter o Agustín quieren decir algo más respecto a las conclusiones que No, perciben. por mi parte no. Súper completo. Adelante. Eh, bien. Bueno, y en cuanto a los agradecimientos, bueno, primero que nada a José Luis Simón, es el director del Departamento de Sistemas de Informática actualmente, y bueno, el que nos acompaña en todas estas actividades, eh, y el departamento en sí, para poder llevar adelante estas cuestiones. Después, bueno, José Ignacio Sosa, que es el ex director del Departamento de Sistemas de Informática, quien estuvo antes que José Luis Simón. Y bueno, el curso de capacitación que se dio en la escuela de posgrado, José Ignacio fue el director académico de ese curso y bueno, digamos, todo ese curso que se planteó dio el puntapié para todo esto que se está generando ahora. Y después, bueno, no está mencionado ahí, pero también un agradecimiento a Guillermo Bono, que es el jefe de cátedra de Sistemas Digitales 2. Y bueno, Agustín cuando se acercó a nosotros por el tema de hacer una inscripción en Sistemas Digitales 2, surgió esta idea de trabajar en CAN, profundizar estas cuestiones tan enriquecedoras para la cátedra y para el departamento. Y bueno, él fue el que nos dio el visto bueno para poder trabajarlo. Y bueno, confió en nosotros para hacer crecer a la cátedra con toda esta construcción de conocimiento. Así que, bueno, y a los chicos, que obviamente a Walter y a Agustín, que son parte del equipo, ahora fuimos parte de este equipo, ojalá que sigan viniendo proyectos para seguir trabajando juntos. Y bueno, no sé si alguien más quiere agregar algo, Walter, Agustín. No, por mi parte no. Obviamente gracias al Congreso y a todos los participantes, que sorprendentemente son un montón los que están ya hace más de una hora acompañándonos. Esperamos haber sido, digamos, interesante, esperamos haber despertado alguna curiosidad o alguna, digamos, motivar a llevar adelante herramientas como esta que a nosotros nos han dado un resultado muy, al menos muy interesante. Eh, Obviamente agradecimiento a Daniel por esta oportunidad. Y bueno, sobre todo al Congreso que tiene una organización, la verdad que impecable, cómo viene funcionando todo, la cantidad de charlas, la cantidad de trabajos y lo bien que está organizado el campus, la verdad que sorprendido y agradecido por esta oportunidad. Así que bueno. Quedamos también abiertos a preguntas, ya sea ahora de manera oral o después en el foro que queda abierto los días que dure el Congreso.